Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de programación en el cual les explicaré minuciosamente la forma de construir un programa para el procesamiento de datos de una nómina sencilla. Iniciaremos leyendo el planteamiento y los requisitos del sistema. Luego, entenderemos el problema con un ejemplo del mundo real. A continuación, crearemos secuencialmente algoritmo, diagrama de flujo, prueba de escritorio o solución computacional en la hoja de cálculo de Google y en la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Después, con base en el algoritmo, construiremos la aplicación de sobremesa o escritorio en un lenguaje de programación determinado. Y por último, haremos la aplicación para dispositivos móviles. Para todos los casos, la veracidad de los resultados que arrojen las aplicaciones se comprobará con las soluciones computacionales de las hojas de cálculo de Google o la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Leemos a continuación el planteamiento. La distribuidora de calzado, abre comillas, El Zapatón, cierra comillas, necesita que realice la sistematización computacional de su nómina mensual para sus abre comillas, n, cierra comillas, empleados. Con tal fin, nos entrega los siguientes requisitos de trabajo. El salario mínimo legal vigente SMLV para el año en curso es de 980.000 pesos. Se debe leer por cada empleado. Nombres, salario básico mensual asignado, abre paréntesis, SBMA, cierra paréntesis. Este valor tiene aquí un rango de validación que debe ser mayor o igual al salario mínimo legal vigente, o sea, mayor o igual a este valor de 980.000 pesos y menor a 20 veces este. Días trabajados, abre paréntesis, días T, cierra paréntesis. También debe estar validado o filtrado para que acepte datos mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 30. Número de horas extras, abre paréntesis, NHE, cierra paréntesis. Debe estar filtrado o validado para que reciba valores entre mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 40. Con base en la información entrada, se debe calcular. Valor del día, abre paréntesis, VR día, cierra paréntesis, que es igual a tomar este salario que tenemos acá y dividirlo entre 30. Valor hora de trabajo, abre paréntesis, VR hora, cierra paréntesis, que es igual a tomar este valor del día que tenemos aquí, que se calculó, y dividirlo entre 8. Valor hora extra, abre paréntesis, VRHE, cierra paréntesis, es igual al valor hora de trabajo, el que está aquí se calculó anteriormente, más el valor hora de trabajo por el 50%. Salario de vengado, entre paréntesis, SALDEP, cierra paréntesis, que es igual al valor del día, el que tenemos aquí, por los días trabajados, los que se leyeron acá. Seguridad social se obtiene de acuerdo a las siguientes condiciones. Aquí ya nos vamos a enfrentar a una primera sentencia condicional anidada. Si el salario básico mensual asignado es mayor o igual que el salario mínimo legal vigente, este que tenemos acá, 980.000, y es menor o igual a 8 veces este, entonces seguridad social es igual al salario básico mensual asignado por 2.58%. Si el salario básico mensual asignado es mayor que 8 veces el salario mínimo legal vigente y es menor que 16 veces el salario mínimo legal vigente, entonces la seguridad social es igual al salario básico mensual asignado por 6.58%. Y lo último, si el salario básico mensual asignado es mayor o igual a 16 veces el salario mínimo legal vigente, entonces la seguridad social es igual al salario básico mensual asignado por el 10.58%. El subsidio de transporte, subtrans. Si el salario básico mensual asignado es menor o igual a 2 veces el salario mínimo legal vigente, entonces el subsidio de transporte es igual al salario básico mensual asignado por 12.34%. Si no, el subsidio de transporte es igual a 0.
total extras, TOTEX, es igual al valor hora extra, el que se calcula acá, ¿dónde estás? Por el número de horas extras, las que se leyeron acá. Total de vengado, TOTDEV, es igual al salario de vengado más el subsidio de transporte más el total extras. Neto a pagar, abre paréntesis, neto, cierra paréntesis, es igual al total de vengado menos la seguridad social. Mensaje se asigna según las siguientes condiciones. Si el número de horas extras es mayor que 0 y menor que 10, entonces mensaje es igual a trabajo normal. Si el número de horas extras es mayor o igual a 10, entonces mensaje es igual, abre comillas, a trabajo en exceso, cierra comillas. A continuación entonces vamos a hacer el ejemplo matemático. En este ejemplo con datos del mundo real tenemos nombres: Susana Oria, salario básico mensual asignado 1.250.000, días trabajados 28, número de horas extras NHE 15. Aquí las he pintado de un color diferente para que sea más práctica el entendimiento. Cálculos y datos de salida. Valor día es igual a 1.250.000, acá está, en color azulito. Se divide entre 30 y me da un total de 41.666.67. El valor de la hora, tomo este valor del valor del día y lo divido entre 8 y me da este valor de 5.208,33. Valor de la hora extra, tomo este valor de la hora y le sumo el mismo valor de la hora por el 50%. Esto me da un total de 7.812,50. El salario de vengado, tomo el valor del día y lo multiplico por los días trabajados y me da un total de 1.166.666,67. Para la seguridad social entonces dice si el salario básico mensual asignado es mayor o igual al salario mínimo legal vigente y menor que 8 veces entonces como está en este rango, porque es 1.250.000, se encuentra en este rango, entonces la seguridad social es igual al salario básico mensual asignado por 2.58%. Por tanto, esto me da un valor de 32.250. El subsidio de transporte es, si el subsidio de transporte, si el salario básico mensual asignado es menor o igual a 2 veces el salario mínimo legal vigente, entonces el subsidio de transporte es igual al salario básico mensual asignado por 12,34%. Si no, se le da un 0. Como este valor está en este rango, entonces se multiplica por 12,34% y me da un total de 154.250. El total extras, tomo el valor de la hora extra que se calcula aquí y lo multiplico por el número de horas extras que tenemos acá. Esto me da un total de 117.187,50. El total de vengado, tomo el salario de vengado que está acá en color verde, le sumo el subsidio de transporte que está aquí en color morado y le sumo además 117.187, que es el total de las extras. Y esto me da un total de 1.438.104,17. El neto, tomo el total de vengado y le resto la seguridad social y me da 1.405.854,17. El mensaje: si el número de horas extras mayor o igual a 10, entonces el mensaje de trabajo en exceso. Entonces acá el trabajo 15 horas. Este número entonces es mayor o igual a 10, entonces el mensaje es igual a trabajo en exceso. Ya con base en este ejemplo matemático, podemos iniciar la construcción del algoritmo. Tenemos los datos de entrada, entonces para poder calcular este algoritmo, como datos de entrada requerimos los nombres, el salario básico mensual asignado, los días trabajados y el número de horas extras. Como datos de salida tenemos que se requiere el valor del día, el valor de la hora,
el valor de la hora extra, el salario de vengado, la seguridad social, el subsidio de transporte, el total extras, total de vengado, neto a pagar y el mensaje. En las constantes y variables, la constante como tal es el salario mínimo legal vigente, que es igual a 980.000 pesos. Las variables tenemos los nombres como tipo texto, nombre del trabajador, el salario básico mensual asignado como real. Si dice real es que es un tipo de dato numérico que maneja decimales. Y si dice entero es un tipo de dato numérico que maneja datos de tipo entero. Pueden buscar en mi canal un video que habla sobre los tipos de datos. Ahí se explica todo esto. Número de horas extras como entero, valor día como real, valor hora como real, valor hora extra como real, salario de vengado como real, seguridad social como real, subsidio de transporte como real, total extras como real, total de vengado como real, neto como real y mensaje como texto. Tomamos las fórmulas matemáticas que están acá, estas fórmulas, y estas las vamos a procesar para que queden como fórmulas computacionales. Aquí pues en este caso son lo mismo. Entonces, valor día es igual al salario básico mensual asignado entre 30, valor hora es igual a VR día entre 8, valor hora extra es igual al valor de la hora más el valor de la hora por el 50%, salario de vengado es igual a valor día por días trabajados, aquí está la seguridad social. Entonces aquí ya aparece la primera sentencia condicional, anidada. Entonces tenemos este sí, que si está en este rango entre mayor o igual al salario base, el salario mínimo legal vigente y menor o igual a 8 veces este, entonces la seguridad social es igual a este salario por 2.58. Si no, se hace la siguiente comparación o evaluación. Entonces, si es mayor o igual a 8 veces el salario mínimo legal vigente y menor a 16 veces, entonces la, la seguridad social es igual al salario básico mensual asignado por 6.58%. Y por último, si no, si el salario básico mensual asignado es mayor o igual a 16 veces el salario mínimo legal vigente, entonces este salario, esta seguridad social es igual al salario por el 10.58%. Ahora que miremos el diagrama de flujo, ya quedará en forma gráfica más entendido esta estructura anidada. Viene otra estructura de comparación, una sentencia condicional para calcular el subsidio de transporte. Dice que si el salario básico mensual asignado es menor que 2 veces el salario mínimo legal vigente, entonces el subsidio de transporte es igual al salario básico mensual asignado por 12.34%. Si no, subsidio de transporte es igual a 0. Total extra es igual a valor hora extra por número de horas extras. Total de vengado es igual a salario de vengado más subsidio de transporte más total extras. El neto es igual a total de vengado menos seguridad social. El mensaje se asigna según las siguientes condiciones. Si el número de horas extras es mayor que 0 y menor que 10, entonces el mensaje es igual a, abre comillas, a trabajo normal, cierra comillas. Y si es mayor o igual a 10, entonces el mensaje es igual, abre comillas, a trabajo en exceso, cierra comillas. Tomando todo este pequeño análisis que hemos hecho para construir el algoritmo, ahora acá se hace el algoritmo como tal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo las constantes y variables, que las pueden observar estas en color café, y estas van de primeritas, se colocan acá. Algoritmo del zapatón, van primero las constantes y variables. Primero, por jerarquía, siempre van primero las constantes, luego van las variables. Luego, debo tomar los datos de entrada. Si voy acá a mi análisis, tenemos que esto es lo que se debe leer. Y pues de hecho acá lo pudieron ver cuando hicimos el ejemplo del mundo real. Se lee nombre, salario básico mensual asignado, días trabajados y número de horas extras. Entonces acá ya hago el proceso para lectura. Aquí está en color morado
Previamente acá, en el momento de que se leyó el algoritmo, se vio esto, que se requería que esto estuviera validado, aquí, esta validación o este filtro, para que aceptara datos en un rango determinado. Los filtros, tanto para el salario básico mensual asignado, como para los días trabajados, como para el número de horas extras. Por ello, entonces, vamos acá a crear ese filtro, esos filtros. Entonces, aparece imprimir, se le coloca unas comillas, nómina del zapatón, imprimir el salario mínimo legal vigente es igual a 980.000, imprimir ingrese nombre, va a leer los nombres. Y aquí hace un filtro, dice filtro para la lectura del salario básico mensual asignado. Entonces va a repetir esto, él va a repetir completamente este proceso hasta que el valor que vaya a leer esté en este rango, que sea mayor o igual al salario mínimo legal vigente, o sea, 980.000, y menor a 20 veces. Entonces aquí para ello se está comparando con la constante que se encuentra en la parte de arriba, con SMLV, esta que voy a declarar acá. Esta, una constante. No confundir la constante con el texto que se imprime aquí. Entonces dice imprimir, ingrese, abre comillas, ingrese salario básico mensual asignado. Y aquí le coloca un rango de validación. Entonces dice salario básico mensual asignado mayor o igual a SMLV y menor o igual a 20 veces el salario mínimo legal vigente. Esto es un texto informativo. Luego lee esa variable, leer SBMA, y cuando la leyó entonces viene y me hace esta comparación. Dice, si el salario básico mensual asignado menor que el salario mínimo legal vigente o el salario básico mensual asignado mayor que 20 veces por la constante salario mínimo legal vigente, si ocurre este caso, entonces imprimir error, dato fuera de rango. Abre comillas, cierra comillas. Aquí termina esta primera comparación. Y esto entonces se va a repetir hasta que se cumpla con la condición de que el salario básico mensual asignado sea mayor o igual al salario mínimo legal vigente y menor que 20 veces este. De manera similar se hace el filtro para la lectura de los días trabajados. Entonces se repite este proceso hasta que los días trabajados que van a leer estén en el rango mayor o igual a 0 y menor o igual a 30. Entonces dice leer días trabajados, si están por fuera, menor que 0 o mayor que 30, imprime el texto error, dato fuera de rango. Por último, se hace el filtro para la lectura del número de horas extras. Entonces se va a repetir hasta que el número de horas extras esté en el rango mayor o igual a 0 y menor o igual a 40. Entonces si usted coloca un 50 o un 41 aquí, él se queda y viene y me saca este mensaje de error. Entonces imprimir ingrese número de horas extras, y aquí le coloca el rango de validación, mayor o igual a 0 y menor o igual que 40. Las lee, si están por fuera de este rango, entonces viene y me imprime este mensaje de error. Cuando ya se ha validado la información de entrada, viene a continuación los cálculos. Aquí están en color azul. Lo que hago yo es tomar acá las fórmulas computacionales, estas, que están en color azul, y vengo y las traslado en esta sección. Entonces, valor 10 igual al salario básico mensual asignado entre 30. Calculo el valor de la hora. Calculo el valor de la hora extra. Calculo el valor del salario de vengado. Y aquí viene ya se ve de una forma más jerárquica el uso de una sentencia condicional anidada. Aquí se observa entonces que esta primera está orientada más hacia la izquierda. Entonces, si el salario básico mensual asignado mayor o igual al salario mínimo legal vigente y menor que 8 veces este, entonces hace este cálculo. Seguridad social haga igual al salario básico mensual asignado por 0.058. Si no está en este rango, entonces viene
y hace la segunda parte, esta es la parte verdadera del sí, ejecuta la parte falsa del sí. Y en este signo hay otro sí incluido, otro sí acá. Entonces, viene y dice, si el salario básico mensual asignado mayor o igual a 8 veces el salario mínimo legal vigente y menor que 16 veces este, entonces hace el cálculo de seguridad social es igual al salario básico mensual asignado por 0.0658. Y si no cumple con esta condición, entonces viene y hace la tercera condición, la que está en idea. Entonces dice, si el salario básico mensual asignado mayor o igual a 16 veces el salario mínimo legal vigente, entonces seguridad social es igual al salario básico mensual asignado por 0.1058. Fin sí para este primer nido, fin sí para este segundo nido y fin sí para este tercero. Ven la jerarquía aquí. De forma similar, aquí se observa cómo se calcula el subsidio de transporte. Es decir, el salario básico mensual asignado menor o igual a 2 veces el salario mínimo legal vigente, entonces el subsidio de transporte es igual al salario básico mensual asignado por 0.1234. Si no, es igual a 0. Y aquí entonces vemos la sentencia condicional, la parte verdadera y la parte falsa. Hace cálculo del total de las extras, entonces toma el valor de la hora extra y lo multiplica por el número de horas extras. Calcula el total de vengado, toma el salario de vengado, le suma el subsidio de transporte y le suma el total de extras. Y esto me da el total de vengado. El neto es igual al total de vengado que está aquí, menos la seguridad social que se calculó acá, en este nido. El mensaje es si el número de horas extras mayor que 0, o sea, si está en este rango entre 0 y 10, es trabajo normal. Y si es mayor o igual a 10, es trabajo en exceso. En los datos de salida viene y se imprime lo que está acá en el análisis de color verde. Entonces todo esto que está acá se coloca en el algoritmo acá, pero con unos textos que sean más ilustrativos. Es imprimir, abre comillas, valor día, dos puntos, cierra comillas, coma, y aquí imprime el valor de esta variable. De forma similar, entonces lo repite para las demás, para el valor de la hora, el valor de la hora extra, el salario de vengado, la seguridad social, el subsidio de transporte, total extra, total de vengado, el neto y el mensaje. Y aquí termina el algoritmo de la nómina El Zapatón. A continuación vamos a ver, con base en el algoritmo, cómo se construye el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es un complemento, o sea, entre los dos se complementan, tanto el algoritmo que tenemos acá. Con el diagrama de flujo son lo mismo, sino que se complementan uno al otro. ¿Para qué se usa? Es para representar en forma gráfica la forma como fluye la información a través de el sistema de información, para ver cómo fluye. Entonces vimos aquí lo siguiente. Aquí se observa, es un shape, una forma, la cual indica que inició el diagrama de flujo. En esta sección tenemos un recuadro en el cual se declaran las constantes y las variables. Este es el símbolo de tubo de rayos catódicos, que indica de que se va a imprimir algo en pantalla. Entonces aquí me dice ingrese nombres. Y aquí viene el flujo y esto indica esta figura que se va a leer la variable de nombres desde un teclado. Esto es una entrada por terminal. Esto es el símbolo de teclado. A continuación viene y va a hacer el primer filtro. Acá arriba en el algoritmo pudimos ver que cuando se pedía leer el salario básico mensual asignado había que hacer un filtro, que eso se repitiera hasta que se cumpliera con una condición y que si no la cumplía sacaba un mensaje de error, tal como se encuentra acá en el planteamiento del ejercicio, que dice que
debe estar esto validado o filtrado, esta parte, para validar que sea lo que se va a leer aquí sea mayor o igual al salario mínimo legal vigente y menor o igual a 20 veces este. Entonces acá pueden observar gráficamente cómo ese filtro se representa. Entonces aquí se leyeron los nombres, viene, inicia esto, aparece, bueno, tenemos aquí, esto es una etiqueta o un texto. Se coloca aquí porque este error significa que cuando aquí invoque el error, aquí se va a imprimir. Se hace de este modo para que sea mejor, para que tenga un mejor orden, ¿no? Que sea más pulcro, más limpio el diagrama de flujo. Porque esto podría ir aquí, pero quedaría muy grande, desproporcionado a la figura. Igual, este texto que tenemos aquí tiene que ir acá adentro, entonces podría ir aquí, pero queda un rombo demasiado desproporcionado. Entonces, esta es la etiqueta que dice, se llama error, y va a desplegar el texto que se llama error, dato fuera de rango. Bien, aquí, imprime en pantalla, ingrese salario básico mensual asignado, y lo va a leer. Lo lee por teclado. Viene y fluye, aquí me va a imprimir un texto. En ese texto no, va a comparar. Entonces hace esta comparación. Él dice, si el salario básico mensual asignado es menor que el salario mínimo legal vigente o el salario básico mensual asignado es mayor que 20 veces este, o sea, si está, si cumple con esta condición, va a desplegar este mensaje de error. Entonces viene acá e imprime error, dato fuera de rango. Viene y vuelve, sube y repite y vuelve, ingrese este valor, vuelve y lee y vuelve y compara. Entonces él aquí va a estar repitiendo esto, viene aquí, ingrese, lee, compara, ingrese, lee y compara, hasta que el usuario ingrese un valor que esté en este rango. Entonces aquí cuando el usuario ingrese un valor que esté en el rango mayor que el salario mínimo legal vigente, mayor o igual, y menor o igual a 20 veces se da en este rango, entonces ya viene aquí, dice que no, y termina y pasa a la siguiente comparación. Entonces, aquí entonces, en la siguiente comparación viene y pregunta, si el salario básico mensual asignado es mayor o igual que el salario mínimo legal vigente, y el salario básico mensual asignado es menor que 20 veces entonces, si dice que sí, es porque ya se encuentra en el rango correcto y termina la ejecución. Si dice que no, viene y repite este proceso. Cuando ya termina de leer el salario, entonces aquí este se llama un terminador, este es un conector de página. Entonces pasa al número 1, viene acá y se ubica en esta sección. Va a leer entonces los días trabajados. Entonces sale un texto que dice ingreso días trabajados. Lee días trabajados desde teclado. Está este texto 3, entonces va a comparar, primera comparación. Entonces, si días trabajados menor que 0 o días trabajados mayor que 30, entonces si dice que sí, viene y despega el mensaje de error que se encuentra acá. Entonces dice error, dato fuera de rango. Y viene, pasa a este conector y hace la siguiente comparación. Entonces, si días trabajados mayor o igual a 0 y días trabajados menor o igual a 30, como aquí causó este error, viene y dice que no, vuelve, sube y lee, e imprime nuevamente este texto y lee nuevamente los días trabajados. Entonces, cuando aquí los días trabajados no son ni menores que 0 ni mayores que 30, entonces a esta comparación que se hace con este rombo es no, y acá será sí, porque entonces ya estará en el rango correcto y terminará la lectura de los días trabajados. De manera similar viene la lectura del número de horas extras. Entonces, ingreso horas extras, aquí va a leerlas por teclado, hace la primera comparación.
Entonces pregunta si ese número de horas extras está fuera del rango. Entonces menor que 0 y mayor que 40. Si dice que está, si está fuera de rango, entonces despliega el mensaje de error que está acá. Y si dice que no, entonces viene y hace, bueno, si dice que no, pues si dice que no, es porque sí está en el rango. De todos modos, acá hace la segunda comparación. Si está en el rango mayor o igual a 0 y menor o igual que 40, viene y termina la lectura. Este significa, esta jineta indica que es un salto a otra página. Aquí se me acabó la página como tal. Entonces paso a otra página. En la siguiente página vamos a ver la parte de continuación de el diagrama de flujo. Entonces ya viene del conector A, acá, entre página, la conectora. Cuando ya he leído la información, aquí se filtró y se leyó, viene los cálculos. Entonces va a hacer los cálculos de valor del día, valor de la hora extra y salario de vengado. Y aquí ahora va a comparar, a hacer la respectiva, el respectivo nido o esta sentencia condicional anidada para calcular la seguridad social. Tenemos el texto 7, es una comparación, entonces va a comparar si el salario básico mensual asignado es mayor o igual al salario mínimo legal vigente y menor a 8 veces este, para el T7, luego para T8 aquí la pueden observar, y para T9. Esto es lo mismo que se encuentra acá en el algoritmo, acá lo pueden ver, este cálculo de seguridad social, este mismo nido que tenemos aquí, es el que se va a hacer acá. Voy a con más calma. Este nido, este, es el mismo que está acá abajo, pero en forma gráfica. Entonces dice, si viene y hace esta comparación primera, si la cumple como tal, entonces la seguridad social es igual a SBMA por 0.0258. Si no cumple, viene al siguiente nido y hace la siguiente comparación, la número 8, si está entre mayor o igual a 8 y menor que 16. Si la cumple, hace este cálculo. Si no la cumple, pasa y hace la última comparación. Entonces pregunta si el salario básico mensual asignado es mayor o igual a 16 veces el salario mínimo legal vigente. Entonces aquí es este nido. Cuando ya ha comparado cualquiera de estas, entonces viene y me calcula la próxima, que consiste en el subsidio de transporte. Aquí está la comparación, dice que si el salario básico mensual asignado es menor o igual a 2 veces el salario mínimo legal vigente, esto va aquí en este cuadro de decisión, este rombo de decisión. Entonces si dice que sí, viene y me calcula el subsidio de transporte igual a este valor por 0.1234, y si no, el subsidio de transporte es igual a 0. Como se me acabó la página, entonces paso con este conector o esta jineta a otra página. Esta es la siguiente página. Por último, compara el total de las extras, total de vengado y el neto a pagar. Y aquí hace la última comparación para asignar el valor al mensaje. Entonces, en el texto 11 o la comparación 11, dice que si el número de horas extras mayor que 0 y el número de horas extras menor que 10, entonces dice que si dice que es, entonces trabajo normal. Si dice que no, entonces si hace la comparación 12, dice que si es mayor o igual a 10, entonces que entonces trabajo en exceso. Y aquí viene, termina esta comparación y me va a imprimir los datos de salida. Entonces valor día, valor hora extra, salario de vengado, seguridad social, subsidio de transporte, total extras, total de vengado, neto y mensaje, y finaliza este diagrama de flujo. Bueno, hasta ahí entonces el presente tutorial. Espero que les haya servido de mucha ayuda. No olviden suscribirse al canal y darle clic en me gusta. Muchas gracias.